Así que pues vamos a meditar al menos en algunos de los primeros capítulos que tenemos en el libro de los Hechos. Y mi personaje para esta ocasión, un personaje importante, un personaje que pues marca un precedente y que se anticipa a una de las historias más apasionantes de la Biblia y de la historia universal. Y bueno, pues yo les quiero hablar un poquito o pretendo llegar en unos breves minutos a la historia de Esteban. Esteban en Hechos capítulo 7, este joven, este personaje considerado el primer mártir, el primero que muere por causa de la fe del Mesías. Y bueno, pues su historia y su mensaje sobre todo. Así, hacia allá me gustaría guiarlos, al menos, ¿verdad? Introduciéndolos un poquito en el libro de los Hechos. Hoy poder compartir una nota respecto de el libro de los Hechos, los primeros 6 capítulos y la historia de Esteban en el libro de Hechos 7 y su mensaje del Evangelio. A mí me encantó muchísimo de verdad, la manera en que anunció Esteban el mensaje del Evangelio, pero hacia allá vamos. Primero que nada, ¿verdad? Continuando con el estudio, ya repasando los Evangelios y ahora llegando a este punto de conexión. Sin este libro creo que quedaría un inmenso hueco en el Nuevo Testamento y en la historia del primer siglo, pero gracias a Dios porque lo escribió, se le atribuye el libro a Lucas, es el segundo tratado, y en este libro igualmente como en el primero le da continuidad, hace una revisión seria y nos entrega ahora, ¿verdad?, este segundo tratado, donde ahora va a relatar qué sucede posterior a la resurrección del Mesías. Y dice Hechos 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y bueno, pues miren de qué manera hace una labor valiosísima para todos nosotros en el libro de los Hechos, donde se nos cuenta, ¿verdad?, el momento de la ascensión del Mesías y donde claramente, ¿verdad?, las inquietudes y preguntas que los apóstoles tenían de lo que acontecería en el futuro respecto de Israel y respecto del mundo, pues la respuesta viene contundente y la respuesta va a marcar todo el libro. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estos 4 espacios o estos 4 territorios nos van a ir marcando también la historia del libro de los Hechos, empezando desde Jerusalén, continuando más adelante en Judea, en Samaria, y bueno, pues finalmente, ¿verdad? Los relatos del apóstol Pablo hasta sus prisiones en Roma. El libro de los Hechos nos va a abordar aproximadamente unos 40 años de historia. Recordemos, ¿verdad?, considerando el año 0 como la fecha del nacimiento del Mesías y el año 33 o 34 en el año de su muerte, más 40 años, estamos hablando de que la redacción del Evangelio concluye en el año 68, quizás 2 años antes de la destrucción del templo en Jerusalén y el inicio de la primera guerra de independencia entre Israel y Roma, que tardaría, ¿verdad?, aproximadamente unos 55 años más hacia adelante y que, bueno, pues traería también demasiados cambios y también, pues un exilio, el exilio más largo que ha vivido el pueblo de Israel hasta 1948. Entonces, el libro de los Hechos nos habla del cumplimiento de las profecías para Israel, pero también el cumplimiento de la salvación para todas las naciones. Y en este libro vamos a ver cómo Jesús es el Señor, vamos a ver ahora cómo Dios anuncia, establece y manifiesta el reino de Dios. Y pues bueno, vemos en este libro una esperanza confirmada y bueno, pues el poder del Espíritu Santo derramado sobre los apóstoles en el aposento alto y cómo ellos, ¿verdad?, comienzan a mostrar a partir del capítulo 2 en el día de Pentecostés, que por cierto vale la pena mencionarlo. Si ustedes pudieran googlear la fecha más común hoy en el mundo, ¿verdad?, de acuerdo al calendario hebreo, el día de Pentecostés es este sábado,
Este sábado por la tarde es el día de Pentecostés. Qué maravilloso que en todo el mundo se volviera a vivir lo que el libro de los Hechos escribe. El libro de los Hechos es el manual, ¿verdad? El mejor manual que una iglesia puede tener para ver su crecimiento, el desarrollo del ministerio y bueno, pues todo lo que Dios hace en la vida de todos aquellos que se rinden al Señor. Y los temas del libro de Hechos, pues definitivamente siguen siendo la predicación del Evangelio, la pronunciación y proclamación del nombre de Jesús y también el anuncio del reino. Entonces, el tiempo del cumplimiento de las promesas para Israel y las naciones llegó. El Espíritu Santo fue dado por el Mesías. El mensaje del Evangelio se predica en todo lugar con poder y el libro abarca aproximadamente unos 40 años. Como ya decía, es el segundo libro escrito por Lucas y es el manual operativo para una congregación de discípulos del Mesías que tiene testimonios, y el testimonio al que quiero llegar es al de Esteban, de esos primeros discípulos. Es muy interesante notar, ¿verdad?, cómo las instrucciones del Mesías a sus apóstoles se van cumpliendo y ahora ellos, que eran los discípulos del Señor, tienen la comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones, empezando desde Jerusalén y luego continuando, extendiendo el mensaje del Evangelio a las fronteras de Israel y más allá de las fronteras de Israel hacia el mundo entero. Entonces, en el primer capítulo del libro de los Hechos podemos ver cómo se habla de la resurrección y cómo, ¿verdad?, durante varias semanas, cerca de 6 semanas, el Señor se muestra con pruebas indubitables y bueno, pues también, ¿verdad?, se les da promesa o se anuncia el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo que se derramó en el aposento alto sobre los 120 y no hubo más, porque el requisito básico era creer en el Mesías. Esos 120 en el capítulo 2 dan testimonio de la resurrección del Mesías y ellos enseñan cómo obtener la salvación y hablan del don del Espíritu Santo. Muchos creen y son bautizados en aguas para arrepentimiento. Y no solo eso, sino también son ungidos con aceite y bautizados en fuego por el Espíritu Santo. Y ellos hablaban en lenguas y profetizaban de una manera sobrenatural. Era una señal que Dios estaba allí y Dios estaba obrando. En el capítulo 3 ahora vemos cómo los discípulos de Jesús se levantan, Pedro y Juan, y sanan a un cojo de nacimiento. Aquí es la oportunidad que Pedro una vez más toma para predicar acerca del arrepentimiento. Como lo decía el día de ayer, como Juan el Bautista, así hablaba acerca del retorno a Dios. Ahora este mensaje de los profetas, este mensaje profético vuelve a aparecer: retornen, vuelvan, regresen, vengan a Dios, vuélvanse a Dios, ¿verdad? Conviértanse al Dios Todopoderoso y a través de Jesucristo, porque Él ha dado perdón de pecados en su nombre. Entonces, nos habla ahora, ¿verdad?, este capítulo 3 del tiempo de la restauración que inicia y también, ¿verdad?, nos anticipa en Hechos 3:21, cuando todo esté en su lugar, volverá por segunda vez el Mesías. E indica, ¿verdad?, también en Hechos 3 que Cristo es el profeta que Deuteronomio 18:15 Moisés anunciaba. El de su mismo oficio, ¿verdad?, el que vendría mucho más grande y poderoso. Y bueno, pues ahora en el capítulo 4 empiezan las adversidades, las luchas, las pruebas, cuando Pedro y Juan son arrestados y llevados ante el concilio y, ¿verdad?, son encarcelados y se les ordena que dejen de predicar en el nombre de Jesús. Pero Pedro testifica de la salvación que viene por medio de Cristo y algunos se esfuerzan por callarlos, ¿verdad? Pero la iglesia dice que ya la iglesia se había colocado en la posición que le correspondía, estaba bien empoderada, estaba bien en oración, estaba bien unida, estaba bien concertada. Y las cualidades descritas en Hechos 2 y en Hechos 4 acerca de la comunidad de los discípulos, de los creyentes en el Mesías, en Jesús, era impresionante. Son las virtudes, las cualidades que hoy toda iglesia quiere emular y queremos, ¿verdad?, repetirlas y queremos vivirlas para ver el mismo efecto, el mismo impacto que la iglesia en el primer siglo tuvo, ¿verdad? Cada vez que se unía, tenían todas las cosas en común y oraban. Entonces, seguimos revisando los capítulos, cómo la iglesia, ¿verdad?, era de un mismo sentir y la iglesia era ahora la que estaba obrando. Y aquí me gustaría resaltar algo importante,
porque en un inicio pudimos ver en los evangelios cómo Jesús hacía milagros y los discípulos que estaban con él también comenzaban a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a manifestar autoridad, el poder del reino de Dios. En el libro de los Hechos vemos a los apóstoles en acción. Vemos a Pedro, a Juan, vemos ellos, ¿verdad? Testificando, hablando con poder y autoridad, obrando milagros. Pero ahora vamos un paso más adelante. Qué impresionante, qué fidelidad de Dios en su promesa, que no solo estos, sino no solo los 120, sino aún más los discípulos de los discípulos, los que ya han creído en el evangelio, ahora son los que van a predicar el mensaje del evangelio. Así que en el capítulo 5 encontramos una pequeña historia que es como una pequeña advertencia de lo que podría ocurrir si nosotros no apreciamos y valoramos el poder de Dios y la gloria que se está manifestando en ese tiempo. Ananías y Zafira mienten al Señor y pierden sus vidas. Los apóstoles continúan haciendo milagros en el nombre de Jesús. Se arresta a Pedro y a Juan, pero un ángel los libera de la prisión y ellos continúan adelante hablando acerca de Cristo. Y Gamaliel, pues bueno, al Sanedrín les advierte prudencia para no encontrarse luchando contra Dios. En el capítulo 6, los apóstoles ahora, ante la comunidad y la necesidad de la atención a las viudas hebreas y a las viudas griegas, nombran a 7 ancianos o diáconos para que les ayuden en el servicio de las mesas, ¿verdad? Y bueno, pues aquí vemos la primera manera en que se organizan los apóstoles para que ellos puedan seguir en la oración y en la predicación de la palabra. Y ahora ya empieza a surgir un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo ministerial. Empieza a darse espacio y lugar para que ellos tengan esa oportunidad también de servir al Señor en su obra. En el capítulo 6, y he llegado a la historia que quiero contarles, y las palabras, ¿verdad?, del mensaje del Evangelio de Esteban tan impresionantes, están aquí en Hechos 6, verso 8 en adelante. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cecilia y de Asia, disputando con Esteban. No habíamos escuchado, no habíamos visto a este personaje hasta este momento, y como él, de aquí hacia adelante vamos a ver a muchos hombres y muchas mujeres de Dios, ¿verdad? También siendo usados ahora para llevar el mensaje del evangelio, y ellos, ¿verdad?, van a hacer esta historia tan interesantísima. Y aquí vemos cómo el reino de Dios se empieza a ensanchar, se empieza a extender. Y dice el verso 9 en Hechos 6:9, entonces se levantaron, verso 10, perdón, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es decir, ¿verdad? Mentiras respecto de esto. Y qué importante es notar, qué importante es que cuando en tu lectura de la Escritura recuerdes, ¿verdad?, que se registraron, en la Biblia se registraron mentiras, se registraron actos, ¿verdad?, o situaciones en las que no eran adecuadas, que no eran correctas, se plasmaron en ocasiones en los evangelios como, ¿verdad?, se escribe lo que se hacía para tentar al Señor, para tratar de hacerle caer en una trampa. Y debemos de notarlo, ¿no? ¿Qué es lo que va a proceder a continuación hacia Esteban? Que va a llegar quien, ¿verdad?, le acuse falsamente de algo que no era verdadero, ¿sí? Así que aquí le van a acusar falsamente contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas en este lugar y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Miren qué maravilloso el respaldo de Dios, ¿verdad? Ante esta situación tan extrema, ante esta situación donde Dios ya había, ¿verdad?, manifestado su poder, su gloria, y él esperaba que el resto del pueblo, y no solo el pueblo, sino también el liderazgo, porque el asunto recae básicamente en que la principal oposición al mensaje del evangelio y a la predicación es del liderazgo. Estos hombres, ¿verdad?, que son los responsables del cuidado de la fe y del anuncio, son los primeros que están oponiéndose
a que esto se lleve a cabo. Nosotros no vemos que el pueblo, no vemos que aquellos que sanaron, aquellos que fueron bendecidos, estén enojados, molestos, estén oponiéndose hacia lo que está sucediendo. No, sino que realmente son este equipo de liderazgo que están desviando la fe del pueblo de Dios. Así que, miren, son palabras para reflexionar acerca de cómo tratan, ¿verdad?, de persuadir, engañar, mentir respecto del mensaje del evangelio. Así que el capítulo 7, verso 1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él le dijo, esto es lo que me gusta y me encanta muchísimo de cómo Esteban va a manifestarles, les va a mostrar a través de la escritura de toda la Biblia cómo hay una perfecta relación entre la promesa y la profecía dada por Dios desde la antigüedad en el cumplimiento del evangelio. Y qué bueno es que nosotros también recordemos, ¿verdad?, la relación tan estrecha que tienen las promesas de Dios dadas desde la antigüedad y las profecías que son las que nos evidencian también y nos indican claramente cómo Jesús es el Mesías que el pueblo de Israel esperaba y al cual, ¿verdad?, no vio y tropezó, pero nosotros, los que no éramos pueblo de Israel, hemos visto. Así que dice, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morare en Aram. Y él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esa tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y Dios le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y les dio un pacto de la circuncisión. Y aquí hay que notar, ¿verdad?, que es la señal, les dio la señal de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob y Jacob a las 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre a toda la tierra en Egipto y Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y se manifestó a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela el número de 75 personas. Además, descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Pero cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo ofendió e hiriéndolo el egipcio vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa.
ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto, a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó y habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, y aquí comienza la sacudida tan tremenda que ellos van a tener, porque esta historia es verídica, completamente verídica, por no decir verífica, pero es completamente verídica, es la escritura, y aquí es donde Esteban va a empezar a hacer una conexión con lo que va a acontecer. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le había hablado en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de vosotros, de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de su mano se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro del profeta, ¿acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refam, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciesen conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tornar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón la edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cervi e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, bueno, el mensaje todo iba lindo, ¿no? Pero ahora que Esteban se apasiona y empieza a exhortarlos, ¿verdad? Acerca de esa actitud de corazón, de duro corazón y de cerviz. Ahora en el 54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se toparon los oídos y arremetieron contra él. Miren cómo es impresionante que en este momento, pues ya Dios ha dispuesto a usarlo de una manera extraordinaria, primero por la sabiduría, el conocimiento tan claro que tiene de la historia del Antiguo Testamento y cómo lo lleva al propósito en el verso 52, cuando hace referencia al justo que es Jesús, ¿verdad? Cómo fue entregado y matado por ellos y ellos, ¿verdad? No se arrepintieron de haber hecho eso. Así que en la visión que les muestra, cuando ve la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre, pues ya es imposible que lo puedan resistir, no lo pueden creer porque han rechazado a Jesús, porque no pueden reconocer que Él está vivo y que sigue sentado a la diestra del Padre allá en los cielos. Y bueno, pues miren, empieza el 57, ellos se tapan los oídos, arremeten contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrean, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Bueno, pues perdón por el tiempo que me he tomado extra, pero la forma en que Esteban les anuncia el evangelio a los suyos
¿verdad? También es impresionante. Él logra establecer esta conexión de las promesas y las profecías, de todo lo que ya se había anticipado acerca del Mesías, y ellos no lo vieron, ¿verdad? Y cuando decimos que ellos no lo vieron, nos referimos a principalmente los que lo acusaron y lo condenaron, que en esta ocasión fue el liderazgo, que en esta ocasión fueron los sacerdotes, el Sanedrín. Ellos fueron los que no quisieron al Mesías, no lo aceptaron, prefirieron que uno padeciera que padeciera toda la nación. Así que, pues bueno, nosotros imitemos el testimonio de Esteban, nosotros imitemos esa pasión, esa entrega, que veremos la gloria de Dios. Dios les bendiga y muchas gracias. Adelante, Pastor Israel.